Hola chicos, otro video más de matemática básica. Hoy vamos a estudiar funciones logarítmicas. Se llaman funciones logarítmicas a aquellas expresiones de la fórmula f de x igual al logaritmo en base a del argumento x. A es una constante, es decir, un número, y se denomina base del logaritmo, como dije recién. La base debe cumplir la condición de que A sea un número real positivo, ¿sí? Cuando decimos positivo decimos que A es mayor que 0, y a su vez tiene que ser un número diferente de 1. Si bien el 1 es mayor que 0, no puede ser A igual a 1. Por otro lado, la variable x la veremos ocupando la posición del argumento del logaritmo. Si nuestra fórmula cumple esas condiciones, estamos en presencia de una función logarítmica. Bien, veamos como primer ejemplo la función f de x igual al logaritmo en base 2 de la variable x. Como vimos anteriormente, para que una función sea logarítmica, tiene que estar la variable x como argumento del logaritmo y además la base ser un número mayor a 0 y distinto de 1. Se cumplen esas dos condiciones, por lo tanto esto es una función logarítmica. Recordemos que los argumentos, todos los valores de x, para que exista un logaritmo tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, podemos ver en el gráfico que nuestro dominio está conformado por todos los reales positivos. Es decir, a partir de 0 en adelante voy a tener mi función o mi función está definida. Y también prestando atención a lo que es nuestra definición de logaritmo, si yo reemplazo la x por el valor 1, voy a calcular el logaritmo en base 2 del número 1. Y esto por definición y por propiedad de los logaritmos que ya hemos estudiado anteriormente, sabemos que el logaritmo del número 1 en cualquier base da siempre 0. Por lo tanto, en el punto 1 de x, siempre mi función va a valer 0 y cada vez que una función vale 0, estoy en presencia de una raíz. Así que uno de los puntos que siempre vamos a ver marcado en nuestra función logarítmica es la raíz. Recordemos que una raíz es la intersección de la función con el eje x. Ese punto que acabo de resaltar tiene como coordenadas 1 de x y 0 de y de función. Ya tengo un punto de referencia, lo que voy a hacer es buscar otro punto de referencia y para eso voy a utilizar otra de las propiedades de los logaritmos. Recordemos que cuando la base coincide con el valor de argumento, en este caso tengo base 2, voy a elegir mi argumento 2, para que me quede un 2 ahí, voy a reemplazar la x por 2, y cada vez que pase esto, que la base coincida con el argumento de la función, el resultado de esta función es siempre 1. Por lo tanto, otro punto que siempre puedo calcular teniendo presente esta propiedad de logaritmos, dicho punto marcado en mi gráfica, tiene por coordenadas valor de x, fíjense que coincide, entonces yo inserté el valor a acá abajo. Esto que puse es el valor a, porque es mi base de logaritmo en mi fórmula. Entonces, coordenada en x, a, y coordenada en y, vamos a tener siempre como valor de salida 1 por esta propiedad que estuvimos recordando y aplicando recién. Entonces, ya tengo ahora mi segundo punto trazado y por esos dos puntos voy a trazar la función. ¿Cómo los voy a unir? De forma curva, ¿sí? Las funciones logarítmicas las vamos a ver e interpretar como funciones crecientes cuando se cumplan cierta condición, pero el crecimiento logarítmico lo que tiene a diferencia de la exponencial es que esta vez el crecimiento en la mayoría de rango de dominio de la función, es decir, cuando digo rango, fíjense que la función se mueve desde 1 a infinito y la función en esa cantidad infinita de valores de x solamente crece muy poco. En este caso crece por los valores que tengo anotado acá. Vemos que no estaría creciendo más que 3 unidades. Reitero, creció muchísimo el eje x, pero tuvimos una variación de menor magnitud en el eje y. A eso lo vamos a conocer como función logarítmica. Y otra cosa que vamos a observar es que al principio, fíjense, entre 0 y 1, tengo un crecimiento que, si bien acá no lo podemos ver, ya lo vamos a ver en un próximo gráfico, un crecimiento muy fuerte que viene desde menos infinito hasta 0. Es decir, la función crece desde menos infinito a 0 en solamente una variación del eje x.
Entonces, entre 0 y 1 vemos un crecimiento muy fuerte y a partir de 1 el crecimiento se vuelve más lento, casi hasta llegar a un punto que va a ser imperceptible. Bien, para seguir copiando la carpeta tienen las propiedades que marcamos recién. La imagen de 1 es siempre 0. ¿Sí? El primer punto que marcamos acá sería la raíz. Y el segundo que dice la imagen de A es 1. F de A va a ser 1 por la propiedad que decíamos, que el argumento y la base coinciden y eso siempre me da como resultado 1. Entonces las funciones logarítmicas siempre van a pasar por los puntos 1, 0 y A1, es decir, lo que les contaba hace un instante. Bien, todo esto como siempre copiado en la carpeta. Bien, vamos a ver unas observaciones generales, pero antes quiero repasar lo que le había dicho. Fíjense que la función viene de menos infinito y crece de forma brusca hasta llegar al valor 0 de función, hasta alcanzar la raíz, y a partir de ahí el crecimiento ya no es con tanta fuerza. Vamos a empezar a ver una curvatura y luego esto va a seguir así creciendo cada vez de manera más imperceptible. Bien, la primera de las observaciones dicen que las funciones logarítmicas son continuas y esto quiere decir que la traza se hace de forma continua, ¿sí? Sin sobresaltos, sin cortes, sin interrupciones. Es una curva lisa llena. Vamos ahora sí a la segunda observación más importante. Dice, si A es mayor que 1, A mayor que 1, la función es estrictamente creciente. Fíjense la gráfica roja, cómo es que crece continuamente, siempre va a ser creciente, como les marcaba recién, y esto se va a dar cuando el valor de A, el numerito que uso de ahí abajo, sea más grande que 1. Vamos a estudiar la tercera observación. Dice, si A es un número menor que 1, recordando la definición de funciones logarítmicas que tienen como base valores siempre mayores a 0, esta vez dice que tienen que ser menores a 1, por lo tanto A es un número comprendido entre 0 y 1, dice que la función va a ser estrictamente decreciente. Fíjense acá lo que tengo en verde, dice f de x igual al logaritmo en base a de x, y acá está la condición. Cuando el numerito base esté comprendido entre 0 y 1, la función va a ser siempre decreciente. Quiere decir que entre 0 y 1 la función decrece bruscamente, con mucha fuerza, pasa en una unidad de x de un valor más infinito a valer 0. A partir de ese punto va a continuar decreciendo porque son siempre decrecientes, pero esta vez de forma más paulatina, como lo puede lograr a través de un logaritmo. La función siempre decrece, pero cada vez con menos fuerza. Súper importante anotar esto en la carpeta y continuamos. Vamos a graficar entonces la función del ejemplo número 2 que tenemos acá, que es logaritmo en base 5 de x. Nosotros vamos a graficar estas funciones simplemente con dos puntos. El primer punto estaba dado por la propiedad que decía que la raíz se va a producir en el punto 1. El primer punto lo tenemos ubicado en el 1 de x, el 0 de y. El segundo punto, usando la segunda propiedad, aparece cuando x vale 5, cuando coincida el argumento con la base de la función. Estos dos numeritos son iguales, por lo tanto la función vale 1. Entonces yo voy a buscar el número base 5 y lo voy a intersectar con el número 1 de salida de función. Una vez que tengo esos dos puntos, bien, yo sé que la curva logarítmica es algo como esto que estoy trazando y que entre 0 y... Bueno, la trazo de nuevo porque me quedó muy fea, ¿no? Bien, la función tiene que pasar por esos dos puntitos que tengo señalados en negro. Recordemos que entre 0 y 1 crece muy bruscamente. O sea que vamos a ver la gráfica algo así. Y desde 1 para adelante la gráfica va a ir creciendo muy lentamente. Así que ahí tenemos de forma aproximada graficada la función logaritmo en base 5 de x. ¿Sí? Recordemos, siempre pasa por el punto 1, 0 y luego busco el valor de base, el numerito a, y lo hago salir por el valor 1 de nuestro eje y. Como la base es mayor que 1, la función acá vemos que es creciente. Vamos a marcar ahora una función decreciente porque vemos que la base es un quinto es 0,2, es un número comprendido entre 0 y 1. Entonces es decreciente y el primer punto también va a coincidir con este punto que tengo acá, 1 de x, 0 de y. La gráfica esta vez tiene que descender, decrecer rápidamente hasta este punto. Y mi segundo punto de referencia va a ser cuando coincida x
con la base. Es decir, cuando x valga un quinto, la función vale 1. En ese caso, vemos que el punto pasó por ahí. Más o menos para el 0,2 de x estamos viendo el valor de función 1. Ese es mi segundo punto. Bien, yo tengo que seguir graficando. Fíjense que tengo base 5 y 5 es el inverso de un quinto. Bueno, vamos a ver que las gráficas en este caso quedan simétricamente reflejadas. ¿Qué quiere decir eso? Que por 5 de x y ahora en vez de 1 positivo, 1 negativo, va a tener que pasar mi función. Vemos que este gráfico va a ir pasando de esta manera así. Podemos ver cómo el eje X funciona de reflexión, de espejo, cuando las bases son inversas. Así que fíjense todo lo que aprendimos hasta ahora. Cuando la base es mayor a 1, la función es creciente. Cuando la base es un número comprendido entre 0 y 1, la función es decreciente. Y además, cuando las bases son inversas, las funciones son reflexivas respecto del eje X, o mejor dicho, el eje X funciona como eje de simetría. Así que de esta forma puedo graficar funciones logarítmicas muy aproximadas y muy rápidas y muy sencillas de hacer también. Bien, completamos y anotamos todo esto en la carpeta, copiamos en la carpeta y seguimos. Bien, y vamos a ver ahora los elementos de las funciones logarítmicas, y esto va a estar muy vinculado con los elementos que aprendimos de las funciones exponenciales. ¿Sí? Vamos a empezar a ver el primer elemento, que es la asíntota vertical. Las exponenciales tenían asíntotas horizontales, pero estas funciones logarítmicas tienen asíntotas verticales. Las asíntotas verticales son rectas verticales a las cuales la función se va acercando indefinidamente. Las asíntotas horizontales tienen como ecuación x igual a b. ¿Dónde vamos a ver b o qué elemento va a ser b? Bien, ahora vamos a ver en la función logarítmica que aparece un término dentro del argumento de la función restando o sumando. Ese valor del término es lo que me define el valor de ecuación de la asíntota horizontal. Entonces, lo que le dije recién, en las funciones logarítmicas la asíntota coincide con el elemento que aparece sumando o restando directamente a la variable x dentro del argumento del logaritmo. Ese numerito, ese término, lo vamos a llamar b. Tomemos un ejemplo. Dice el logaritmo en base 2 de x más 2. El número que aparece ahora es más 2. Fíjense que en mi fórmula la variable b está precedida por un signo negativo en mi definición. Por lo tanto, si yo veo escrito más 2, tengo que pensar en el opuesto de este número. Si digo más 2, voy a pensar en el número menos 2. Y de ahí, de ese valor opuesto al que se visualiza en la expresión algebraica, es que sale la ecuación de la asíntota. Digo, mi ecuación de asíntota es x igual a menos 2. Recordemos que en este caso estamos hablando de una asíntota vertical. O sea que tengo que buscar x igual a menos 2 y a partir de ahí trazar una asíntota en forma vertical a ese valor de x. Y ese va a ser el valor que tiene mi función como límite. Es decir, la función existe entre menos 2 e infinito. Y les estoy hablando del dominio de la función, ¿sí? Fíjense, el argumento del logaritmo es x más 2. Es la expresión que tengo entre paréntesis. Por lo tanto, siempre tengo que plantear la ecuación x más 2 mayor a 0. Estoy buscando cuáles son todos los valores de x mayores a 0. Pasando el más 2 para el otro lado, me queda x mayores a menos 2. Por lo tanto, el dominio de la función queda definido, como les dije recién, desde menos 2 hasta más infinito. Y entonces observemos, la gráfica es la misma que logaritmo de x en base 2 con un desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda. Fíjense, si yo no tuviera ese más 2, la gráfica pasaría por este punto y por este punto. Y estaría trazada algo similar a esto. Entonces, acá podemos observar que todos los puntos se desplazaron 2 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Cada punto de la función se desplazó 2 unidades hacia la izquierda. El valor que determina la asíntota vertical, ese valor que aparece sumando o restando directamente a la variable x, también me marca el desplazamiento horizontal. Entonces vamos a definir los desplazamientos horizontales como el resultado de agregar un término constante que afecte directamente a la variable x de la función.
Un término positivo genera desplazamientos hacia la izquierda. Fíjense que teníamos más 2 recién y nos desplazamos 2 unidades hacia la izquierda. Cuando tengamos un término negativo, se va a generar un desplazamiento hacia la derecha. Esto es fácil de que nos confundamos, así que hay que prestar mucha atención. Una vez que entendemos ese valor como desplazamiento horizontal, también nos damos cuenta que la asíntota también se desplaza acompañando la función. Por eso coincide la asíntota vertical con el desplazamiento de la función. Veamos esto que le estaba diciendo con un ejemplo. Entonces, si es más 1, bien, si sé que acá tengo un más 1, voy a notar que mi asíntota vertical va a ser igual al número opuesto, menos 1. Esta es la forma práctica de cómo vamos a operar. Si mi asíntota pasa por menos 1, la función va a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, el punto que originalmente yo marcaba en 1 de x, ahora lo voy a marcar una unidad para atrás, en 0, 0. Y el punto que hubiese marcado en 2 de x, 1 de y, en esta parte de acá, ahora lo voy a trasladar una unidad hacia la izquierda y va a quedar en 1 de x, 1 de y. Mi asíntota pasa por menos 1. Esto quiere decir que atrás de esta asíntota no tengo función, en esta parte del eje no voy a tener función. Gráfica queda definida desde la asíntota, pasando por el centro de coordenadas, luego por el punto 1, 1 y luego creciendo muy paulatinamente, muy de a poquito. Pasamos al siguiente ejemplo. Fíjense que ahora veo menos 1, por lo tanto la asíntota vertical va a estar dada por el valor 1. Esto quiere decir que voy a buscar el 1 de x y voy a trazar mi asíntota. La función, por lo tanto, tiene que dar desde este valor para adelante. Y los puntos que originalmente lo tenía en 1 de x, 0 de y y en 2 de x, 1 de y, ahora los voy a tener desplazados una unidad para adelante. Por lo tanto, este va una unidad hacia la derecha, queda acá. Y este lo corro una unidad para la derecha, queda acá. Mi gráfica entonces tiene que pasar por los dos puntos en rojo, apareciendo desde el menos infinito, pasando por el primer punto, luego por el segundo y luego generando una curvatura en la que vemos un crecimiento cada vez con menos fuerza. Bueno, espero que les haya sido claro los desplazamientos horizontales, ¿sí?, que siempre están dados por el término que aparece sumando o restando directamente a la variable x. Por eso lo vemos en la mayoría de los libros puesto entre paréntesis para que se entienda que es un número que afecta directamente al argumento del logaritmo. Bueno, y vamos a abordar el último tema del video de hoy, que son los desplazamientos verticales. Al igual que en las funciones exponenciales que terminan de estudiar y de aprender, ahora nos aparece un término independiente y ese valor de término independiente es lo que nos genera el desplazamiento vertical. Cuando el término sea mayor que 0, es decir, positivo, la función se va a desplazar para arriba. Cuando el término que aparezca sea negativo, menor que 0, la función se va a desplazar para abajo. Fíjense, la función logaritmo en base 2 de x, que es la que venimos graficando, siempre pasa por 1 de x, 0 de y y 2 de x, 1 de y, por esos dos puntos, pero ahora esos puntos tienen que trasladarse 3 unidades para arriba. Por lo tanto, estoy en 1, voy a subir 3 unidades, 1, 2, 3 y el punto va a quedar acá. Y este que está en 1 de salida, 2 de x pero 1 de salida de y, va a subir 3 lugares. 1, 2, 3. Como empecé de 1, voy a llegar al valor 4. Y mi gráfica la tengo que ver pasar por esos dos puntos. En este caso, la función viene siempre pegada a la asíntota y toma una curvatura de esta forma, como ya hemos aprendido de las funciones logarítmicas. Hacemos lo mismo con la siguiente función. Vamos a graficar ahora el logaritmo en base 2 de x menos 3. Ahora tengo un término independiente de valor menos 3. Entonces la función que originalmente pasaba por 1, 0 y 2, 1, ahora va a estar desplazada 3 unidades para abajo. Por lo tanto, 1, 2, 3 pasa por este punto y 1, 2, 3 va a tener que pasar por este otro punto. Por esos dos puntos tengo que trazar mi curva y la función la vemos ahora creciendo de esta manera. Es la misma gráfica que hubiésemos tenido por acá, pero desplazada en este caso 3 unidades para abajo. Pueden copiar esto y vamos a ver ahora sí el último ejemplo donde tenemos un término aplicado directamente a la variable x. Esto me genera desplazamiento horizontal y me genera el valor de asíntota vertical,
y a su vez tengo el término independiente que me genera el desplazamiento vertical que acabo de explicar. Entonces, si veo menos 2, mi asíntota vertical pasa por más 2. Lo primero que voy a hacer, para no confundirme, es trazar mi asíntota vertical. Y siempre es conveniente escribir acá abajo x igual a 2. Esa es la ecuación de la asíntota vertical. Ahora tengo que ubicar los dos desplazamientos. Tengo un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. De forma horizontal me voy a mover 2 unidades para la derecha y de forma vertical una unidad hacia arriba, ya que el signo es positivo. Por lo tanto, lo primero que voy a identificar es dónde tendría la función logaritmo de x en base 2 solita mis dos primeros puntos. Esos dos puntos ya estuvimos viendo que es siempre 1, 0 y luego el valor de a y 1. Esos son mis dos puntos. Y dije que los tengo que mover 2 unidades hacia la derecha y una unidad hacia arriba por el término independiente. Entonces este punto avanzó 1, 2 y subo 1. Queda trasladado a este lugar. El segundo punto, este que está acá, también tiene que ser desplazado 2 unidades hacia adelante y una hacia arriba. Entonces me queda marcado acá. Ya puedo trazar mi función viniendo del menos infinito y pasando por estos dos puntos y luego curvando a la función. Así que ahí me queda la función desplazada tanto horizontal como verticalmente en simultáneo. Bueno, se hizo un poco largo el video de hoy, pero vimos todo el contenido respecto a funciones logarítmicas que vamos a ver durante este año. Así que recuerden que pueden ver el video la cantidad de veces que necesitan, copiar todo en la carpeta y por último les queda para hacer las siguientes actividades y finalmente tienen unas actividades de integración donde van a tener que graficar tanto funciones logarítmicas como funciones exponenciales. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.